Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros en un programa más. Agradecemos al Creador y a usted también por estar con nosotros. Y esperamos en Dios tener un muy buen tiempo hoy en nuestra serie Liderazgo Bíblico, en donde estamos viendo todas las ideas que hoy en día pues están entre nosotros y aún dentro de la iglesia, y haciendo una comparación bíblica y teológica, obviamente, con el texto bíblico. Así que gracias por estar con nosotros, y siempre junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio estamos listos para compartir el tema de hoy. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Así es, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listo, como ya usted lo decía, para abordar una vez más un capítulo, bueno, en este caso el segundo capítulo de nuestra nueva serie, Liderazgo Bíblico. Así que nos alegra compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos, los habituales y los que, si usted está por primera vez escuchando Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Todos los miércoles a las 6 de la tarde abordamos temas actuales a la luz del texto bíblico. Así es. Entonces, compartan la transmisión. Ayúdenos, por favor, a compartir la transmisión. Déjenos saber cómo está ahí en los comentarios también. Comente ahí, mande un saludo o algo. A través de Facebook Live. Exacto. Envíenos desde dónde nos esté escuchando. Será un gusto para nosotros compartir sus comentarios con nuestra audiencia. Gracias a quienes nos escuchan a través de la plataforma de Amigos TV. Por supuesto también a través de Radio Alternativa y Radio Cultural Amigos, y por supuesto también a través de Facebook, que ya están algunos hermanos conectados por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es, hermano, y un saludo especial también a todo el país guatemalteco a través de pues la señal del cable, Eddie. Llegamos a varios departamentos del país, desde la franja transversal del norte, oriente, norte, suroriente, también en la parte central. Así que gracias por un saludo especial a todos. Mejor, qué bueno fuera que se reporte más de alguno en algún momento. Exacto, Esperamos en Dios que nos poder recibir un reporte por ahí de nuestros hermanos en cualquiera de estas áreas, hermano Eddie. Así que es importante ver, y vamos a comenzar, pastor. Yo creo que la semana anterior, arrancamos analizando un poco acerca de lo que es el liderazgo bíblico, y comenzamos a analizar un poco cuáles eran las ideas que hoy en día estaban entre nosotros, ¿no? Dentro de la cultura eclesial, si lo queremos decir así, y planteamos un punto que es importante, que tiene que ver con el liderazgo de poder y dominio. Así es. Y de cómo la iglesia contemporánea está infestada de esta idea. Exacto. En donde el pastor, donde el líder considera que es el tipo el cual manda más, el tipo el cual tiene a toda la gente, pastor, bajo su dominio, bajo la cobertura y bajo su poder. Exacto, y vimos algunos ejemplos específicos, ¿verdad? Sí. Hay algunos casos de que observamos de que hoy en día existe gente que se tiene escuderos, decíamos, ¿verdad usted? Exacto. O sea, gente que les sirve específicamente y atiende específicamente ciertas necesidades de ellos. Entonces, creo yo, y yo creo que también la gente experimenta eso en diversos contextos eclesiales, creo yo que nos hemos alejado un poco del liderazgo bíblico, Eddie. Sí, yo creo que en sí, hermano Carlitos, el hecho mismo de servirle a alguien más no tiene nada de malo, ¿verdad usted? Uh-huh. O sea, que alguien le sirva a usted como pastor no tiene nada de malo, ¿verdad? Uh-huh. El asunto es que hay un tema ahí también, cuando ese liderazgo muchas veces es un liderazgo, cuando ese servicio,
es un servicio de sometimiento, ¿verdad usted? Sí, ¿y qué tipo de servicio también? Ajá. Porque, por ejemplo, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad usted? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, usted teniendo capacidad, hoy pensaba en eso, por cierto, Ujú. teniendo usted capacidad específica, que le dice, mire, le voy a hacer limpieza en su casa, pastor, por ejemplo. Sí, pues. Vamos, a limpiarle usted, no, pastor, limpie su casa. O sea, no sé si me explico. Sí. Y llegar a niveles de esa, en donde la dignidad de la persona, pastor, ya comienza como a ser afectada. Sí. Yo creo que esa dignidad del ser humano es importante tomarla en cuenta, ¿no? Yo creo que una de las palabras claves que hablábamos el miércoles pasado, y creo que vamos a hablar un poquito acerca de entre líneas, ¿verdad usted? De esa palabra hoy también, es control, ¿sí? Exacto. Yo creo que hay algo por naturaleza en nosotros, hermano Carlitos, que constituye nuestra naturaleza pecaminosa, ¿va? Y es algo por naturaleza que nos hace querer o desear controlar al otro. Sí. Y esto se manifiesta, como decíamos el miércoles pasado también, desde las esferas más pequeñas, ¿verdad usted? Desde, por ejemplo, la forma en que usted ejerce liderazgo con su esposa, desde la forma en que usted ejerce un liderazgo, por ejemplo, en la empresa donde trabaja, en su familia con quien vive, por ejemplo, con sus amigos, ¿ya? Porque también ahí se ejercen roles y papeles de liderazgo, claro, ¿verdad usted? Claro. Entonces, muchas veces lo que se busca es controlar, no liderar, sino controlar, ¿verdad usted? O sea, exacto, dirigir, ¿no? Dirigir que las personas o influir a tal grado en las personas que las personas hagan. Y es que ese es un liderazgo que está muy de moda hoy. Cómo hacer que otros hagan lo que usted dice que se haga. Sí, entonces yo creo que claramente la teoría bíblica que vimos el miércoles pasado nos aparta totalmente de esa postura, ¿verdad usted? De un liderazgo de control. Analizamos el pasaje bíblico donde el Señor explica que el que quiera ser mayor, exacto, en el reino de los cielos, que sea el que más sirva entre ustedes. Exacto. Entonces yo creo que es ahí donde está la clave. Pero analizamos un poco también sobre cómo estamos infestados, Eddie. ¿Por qué? Porque sí, esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros como seres humanos nos ayuda. Nos ayuda a querer ese tipo de liderazgo. A querer dominar. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese tipo de liderazgo de dominio y poder alimenta el ego, ¿no? Sí. Usted, el ser humano, cuanto más popularidad, poder y dominio tenga sobre las personas, se siente bien. Pero ¿sabe cuál es el problema también dentro de esto? Haciendo un breve resumen. ¿Sabe cuál es el problema también, Eddie? El problema es que la gente, un alto porcentaje de la gente le gustó también eso. ¿A qué me refiero con eso? Que existe un grupo de gente, mire, que le gusta ser sometida. Sí, cuando nuestra vida espiritual no es, ¿sí?, cercana con el Señor, usted va a necesitar mediadores. Sí, pues. Y usted necesita que su pastor le diga qué hacer en todo. Y cómo hacerlo. Y si necesita oración o algo, hay que llamarlo a él. Porque solo él puede, solo le tiene la unción. O sea, ¿qué le quiero decir? Esta misma cultura también a la membresía le ha gustado. Exacto. Al miembro como tal. Mientras que cuando observamos la figura pastoral, el poimén que utiliza, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento, pastor, estamos hablando de un guiador. Apacentador, alguien que apacienta. Y ojo y oído con esto, que esa figura de apacentador tiene un papel fundamental y está conectado intrínsecamente con el desarrollo y la disponibilidad de la palabra de Dios dentro del pueblo, porque la única que transforma es la palabra. Es la palabra, obviamente, bajo el efecto y poder del Espíritu Santo. Sí, así es. Entonces, Eddie, y nosotros hemos perdido de vista esa parte. Sí, yo creo Entonces, ¿le ha gustado al liderazgo? Y le ha gustado también, a la gente. Exacto. Sí. Pues la gente se siente contenta cuando dicen, usted está bajo mi cobertura. Sí. Cabal. He escuchado. Sí, o sea, ¿me entiendes? Decía, no, es que yo estoy bajo la cobertura del siervo.
A veces hasta preguntan, ¿no? En algunos círculos de pastores, ¿y bajo qué cobertura está usted? Sí. Pues bajo la del Espíritu Santo. No le creen. Tiene que decirle usted un nombre. Pero bueno, entonces, qué interesante es hablar sobre todos estos temas, ¿verdad usted? Sí. De cómo el liderazgo en la actualidad pues se ha corrompido, aún dentro de la misma iglesia, sí, llegando a casos hasta de abuso pastoral, ¿verdad usted? Claro. Que ya que hay serios casos incluso, abordados hasta desde la perspectiva ya legal, ¿verdad? Claro. Usted, judicial, por casos de abuso pastoral. Exacto. Entonces, tomando el tema, hermano Carlitos, de lo que vamos a hablar hoy un poco, queremos citar a James MacGregor Burns. Él explica por qué es necesario este cambio en el estilo de liderazgo y pasar, ¿verdad?, de un liderazgo de poder y dominación a un liderazgo de servicio, y que ese liderazgo sea un liderazgo transformador, ¿verdad? Que es el objetivo del texto bíblico. Exacto. O mejor dicho, del Señor explicado en la Biblia hacia el líder. Exacto. Desde la perspectiva bíblica, que ese servicio, que es el lavamiento de pies, utilizando la misma figura que utilizamos. La analogía. Exacto, sea el gancho de autoridad para influenciar a otro. Exacto. Y influenciarlo bajo la misma línea de servicio. Eso le iba a decir, no perdiendo de vista que siempre la base del liderazgo es el servicio. Porque ¿sabe qué estaba pensando, hermano Carlitos? Que también cuando nosotros hay al dicho, ¿va? Si querés hacerte grande, tenés que servir. Y muchas veces también se persigue la grandeza desde una perspectiva equivocada, ¿verdad? Exacto, usted? Exacto. Ya, por eso, porque, o sea que si quiero ser grande, si quiero ser un gran líder, tengo que servir. Y usted empieza a servir, pero no por el deseo intrínseco de servir, sino por un deseo egoísta. Lo que decía el profesor Nicolás Emilio Tranchini, que quiero, ¿no? Usted, que persigo. ¿Qué persigo? Que persigo tras X cosa. Por ejemplo, Pablo lo dice, si alguno aún muriese por causa sin amor, no vale nada. ¿Por qué? Porque hace una alusión, Pablo, que en algún momento de la historia había gente aún que moría se ponía al frente solo para que fuera inscrito en la lápida como un mártir. Sí, no. Incluso en la historia del cristianismo se narran algunos ejemplos, por ejemplo, en los primeros siglos, ¿verdad usted? De la iglesia primitiva, de que hubo gente que dio su vida porque querían que les hiciera una estatua, ¿va? Exacto. Entonces, qué interesante abordar todas estas prácticas o comentar sobre esto, ¿verdad? Porque creo que podríamos encontrarnos en un escenario, hermano Carlitos, en donde podremos decir 2 personas están persiguiendo lo mismo, en este caso, servir, pero no con la misma motivación. Exacto. Puede ser que uno tenga una motivación genuina de servir a las personas y puede ser que otro esté motivado por su deseo egoísta de ser grande. Exacto. ¿Ya? Entonces. Y analizábamos también de que cuál fue el principal factor por el cual si lo queremos decir, pastor, esta línea de pensamiento se infiltró dentro de la iglesia, tiene que ver con que la iglesia abusó de los conceptos inmateriales seculares. Quisimos traer conceptos seculares a la iglesia. Exacto. Cuando venimos diciendo, y la propuesta, por cierto, hoy en la segunda parte vamos a abordar un poco, y la propuesta es que en las escrituras encontramos suficiente, queridos hermanos, suficientes rasgos específicos. Modelos, exacto, de cuál es el rol del liderazgo en la iglesia o en el reino del Señor, si lo queremos decir patrones, así. El Nuevo Testamento abunda en patrones de liderazgo. No digamos el antiguo, pastor. Exacto. O sea, antes de un análisis cercano, lo que pasa es que material siempre, sobra. ¿Sabe cuál es el problema, Eddie? El problema es, porque siempre por lo regular, tenemos una herejía, no sé si es herejía, tenemos una enfermedad. Una enfermedad entre nosotros, que tiene que ver con muy poca teología bíblica. Sí. Siempre estamos dependientes de material servido. Siempre queremos comida servida. Y si nos hace fácil agarrar y predicar un libro. Exacto. ¿Sí? Cuando necesitamos, hacer un estudio bibliográfico de Moisés, un estudio bibliográfico de José,
José, por ejemplo, pastor. Así es, de David. Por ejemplo, pastor, Pero ir al texto en primera persona, nosotros. de Daniel, por ejemplo. Así es. O sea, ¿me entiende? De ir al texto, o sea, con la visión y con el enfoque del liderazgo, venir y sacar rasgos específicos del liderazgo de Moisés. Exacto. O sea, este tipo, ¿me entiende? Pero es lo que muchas veces nos está haciendo y es lo que usted decía. Porque hacer teología bíblica también representa un trabajo duro, Es ¿verdad el usted? problema. Y con esto no quiero decir, por ejemplo, se nos hace fácil venir y exponer en clases las 21 reglas de liderazgo de John Maxwell, por ejemplo. Ajá. Y no digo que John Maxwell sea malo, o sea, no vayan a malinterpretar. Lo que quiero decir es de que muy pocas veces nosotros vamos al modelo bíblico. Exacto. ¿Por qué? Porque Somos- siempre queremos lo servido, lo popular, Sí. lo que es aceptable entre comillas, el círculo pensador del momento. Sí. Hemos perdido de vista el texto, no hemos hecho teología bíblica de liderazgo, más cuando hablamos de liderazgo, ¿verdad usted? Exacto. Y como usted decía, pues yo creo que hemos pecado de reduccionistas, hemos reducido los modelos de liderazgo eclesiales a modelos seculares. Exacto. ¿Ya? Y Entonces, el planteamiento, queridos hermanos, es de que desde la perspectiva bíblica, por eso el tema de hoy, una teología bíblica del liderazgo, lo que queremos plantear es de que desde la perspectiva bíblica encontramos suficientes rasgos específicos. Correcto. Ya el programa anterior hablamos sobre la postura de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Una postura vuela cabeza. sí. Sirvan a los demás, laven los pies a todos. El que más lave pies es más grande. O sea, ¿me entiende? Tremendo. O sea, el Señor nos llama a eso y dijimos la última vez, ¿verdad? Que es un reto grande, la verdad, porque creo yo que el Señor instala en la dinámica del reino humildad, y yo creo que es la lucha que todos tenemos, Eddie, con relación a eso, la aplicación de esa humildad, ¿verdad? Ustedes, Exacto. en cuanto al servicio, en cuanto al estar dispuesto. Y mire, cuando aplica usted la parte del lavamiento de pies, desde el contexto neotestamentario, en el momento específico, es un contexto muy especial, porque da a Exacto. entender de que ese proceso, según la cultura judía, solamente lo hacían los esclavos. Los esclavos. Y los esclavos de más bajo nivel. Exacto. O sea, en la escala de esclavos, porque había escala de esclavos, Sí, pues. eso se lo hacían los que estaban casi que por la comidita. Exacto. O sea, ¿me entiendes? Y el Señor dijo, ustedes van a ser Ustedes. los más bajos. Pablo, por ejemplo, Sí. utiliza la misma figura también en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de los siervos, de los administradores, colaboradores, creo que dice. Ujú. Y esa palabra ahí traducida tiene que ver con las personas que van en los barcos, Ujú. pero no los que hacen limpieza, ni tampoco los que están ayudando, colaborando, sirviendo a los que van hasta arriba en la parte medular, sino con los que están remando hasta abajo, Sí, pues, que también eran esclavos. que no paran. Exacto. Y Pablo dice, de esos somos nosotros. Y hoy en día encontramos púlpitos, gente enseñoreándose del resto de personas desde los púlpitos. Exacto. Eso no es el liderazgo bíblico. Así Eddie. es. ¿Sí? Correcto. Eso no es familia, y necesitamos regresar a las escrituras. Necesitamos regresar al texto bíblico. ¿Sí? Y como dijimos, a la gente le gusta, Eddie. Sí. O sea, a un líder Ese le es el gusta otro tener- tema. Es que a un líder le gusta Ajá. pegar un grito y que la gente... Lo que pasa es que ahí también entra la responsabilidad del púlpito, ¿verdad usted? No hemos instruido a la gente en la palabra. Entonces, por consiguiente, tampoco la gente sabe identificar, ¿verdad usted? Los modelos de liderazgo correctos o arraigados en la Biblia. Confunden cualquier patrón, cualquier rol, cualquier mecanismo de liderazgo, que no diferencian entre lo secular y lo bíblico, ¿verdad usted? Exactamente. Entonces, pero citando, antes de ir a la cápsula, hermano Carlitos, citando a James McGregor, dice, hay liderazgo transformador cuando uno o más personas actúan con otras en forma tal que los líderes y seguidores se elevan mutuamente a niveles más altos de motivación y moralidad. Exacto. ¿Ya? Sus propósitos que podrían haber empezado como separados, pero relacionados entre sí, se fusionan. Exacto. Me llama mucho la atención la cita que acabamos de hacer de McGregor, cuando él dice, en donde líderes y seguidores
se elevan mutuamente Exacto. a nuevos niveles de moralidad y de motivación. O sea, tiene que ver, mire, Eddie, con ese interés propio que a través del servicio, ese líder transformacional, si le queremos llamar así, Eddie, lleva a la persona con el principal y máximo objetivo, parecerse a Jesús. Exacto. O sea, es el principal y máximo objetivo de todo. Ser conformado a la imagen de su hijo. Ser conformado a la imagen de Jesús. Así es. Pero me llama la atención y qué dato interesante si usted se fija ahí. Porque dice, son conformados mutuamente. Mutuamente. O sea, que el líder no deja de aprender. Exacto. El líder no deja de aprender. Más que, digamos que la relación entre, si queremos verlo así, para entenderlo, ¿verdad? La relación entre líder y seguidor debería ser una relación recíproca, digamos. Recíproca, horizontal, no vertical. De ida y vuelta, ¿verdad? Usted, de doble vía. De doble vía. Yo soy líder, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy líder, pero eso no quiere decir que yo no puedo aprender de alguien que no tenga todavía un papel de liderazgo. Exacto. Sí, o sea, yo tengo que estar abierto a aprender. Ahora, porque no significa que el líder lo va a saber todo, ¿verdad usted? Claro. Esa es una. La otra, mire, las bases de poder se vinculan no como contrapesos, sino como apoyo recíproco, era lo que decíamos, para un fin común. ¿Ya? Que en este caso el fin común es un nuevo nivel de motivación, de moralidad, de compromiso. ¿Ya? El liderazgo transformador se hace al fin moral porque levanta el nivel de conducta humana y las aspiraciones éticas de los líderes y seguidores y así produce en ambos un efecto transformador. Exacto, o sea, nuestro objetivo principal desde la perspectiva bíblica debe ser esa transformación. Exacto. Jesús fue lo que buscó cuando llamó a sus discípulos, ¿para qué? Así es. ¿Para qué? Para que anduviesen con él. Exacto. Sí, Marcos, ¿qué, pastor? Marcos 3, creo yo. No recuerdo exactamente la cita, pero Jesús dice que llamó a sus discípulos ¿para Exacto. Para que estuvieran con él. él. Para ganar el mundo, para Cristo. ¿No? Para que estuviesen con él. Antes de... Es interesante. Es interesante ese análisis que lo hemos hecho, creo, en algunas otras oportunidades. Antes de decirles, vayan y hagan, les dijo, vengan y estén conmigo. Y miren. Exacto. Miren cómo es esto, ¿verdad? Usted? Eddie, yo creo que esto da vuelta de gato, ¿verdad? Usted, al concepto que hoy en día tenemos, y es por eso que es necesario hacer una teología bíblica acerca del liderazgo. Pero necesitamos volver a las Sagradas Escrituras, Eddie. Pero antes de continuar hablando de esto, ¿estamos listos, pastor? Estamos listos. Listos con la cápsula del día. Hoy nuestro hermano Eddie Osorio, siempre con un dato que sin lugar a dudas va a ser de edificación para nosotros. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Creo que a todas luces nos damos cuenta que nosotros vivimos en esta época, en este momento histórico que nos está tocando vivir. Estamos viviendo en un momento difícil, de mucha confusión, en un momento en donde los estándares de valores han cambiado, se han movido. Ya nuestros valores y nuestros principios morales de las nuevas generaciones ya distan mucho de los principios y valores morales de nuestros abuelos. Entonces se hace necesario que en medio de este clima de cambios surjan, es un clima de cambios y por consiguiente surgen nuevos desafíos, pero también nuevas posibilidades. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en la cápsula del día de hoy, hace falta nuevos líderes. Hoy en día, en este momento histórico, nosotros necesitamos como iglesia, como familia, como sociedad, nuevos líderes auténticos, líderes íntegros y líderes confiables. Por eso se hace tan relevante mirar la historia en búsqueda de modelos, en búsqueda de algún patrón, en búsqueda de algún destello de luz que nosotros miremos en el pasado de liderazgo que haya influido en la humanidad. Y es inevitable que cuando nosotros echemos un ojo a la historia en el pasado, es inevitable que nos encontremos con Jesús. Con Jesús como el mejor líder de la historia. Y lo podemos afirmar con toda seguridad.
Jesús es el mejor líder de la historia. Ahora hay algunas preguntas. ¿Qué tiene aquel hijo de José y María para impresionarnos? ¿Qué hizo que el hijo de aquel carpintero, hecho maestro, nómada, crucificado como un terrorista por razones políticas y religiosas, qué hizo que él haya traído tanto la cultura de su época cuando él vivía en un momento en donde proliferaban todo tipo de sincretismos religiosos? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Jesús? A gusto y disgusto, mire, de muchos, Jesús ha liderado el proyecto de convivencia humana, al menos de todo Occidente, desde que caminó por las tierras de Israel. Jesús ya hablaba de lo que hoy hablamos nosotros. No sé si usted está pendiente de cómo evoluciona la sociedad en estos tiempos, pero se habla, por ejemplo, de revalorizar a las mujeres, de rescatar a los niños, de tratarlos con dignidad, de abordar, por ejemplo, el tema de las personas que tienen problemas con discapacidad. ¿Sabe? Jesús ya hablaba de esos temas en el siglo I. Jesús era un adelantado a su época en ese sentido, en el papel de liderazgo que él desarrolló. Todas estas cosas que acabo de mencionar, mire, hace un nido perfecto en las enseñanzas del maestro, de aquel maestro nacido en Belén. Jesús no solo se presenta a sí mismo como un maestro de religión o modelo moral, como intentan presentarlo algunos, y tampoco se presenta nada más como el salvador del mundo, el verbo encarnado, como nosotros lo solemos destacar como cristianos. Jesús también discutió, por ejemplo, situaciones sobre leyes, sobre economía, sobre nacionalismo, sobre imperialismo, sobre inmigración, sobre sociología y no se diga sobre liderazgo. Y uno de los valores morales que Jesús estableció mientras estaba en su ministerio en la tierra se capta, creo, perfectamente en el capítulo 7 y versículo 12 del Evangelio según Mateo, que dice de la siguiente manera: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, dice, esta es la ley y los profetas. En una sola frase de Jesús en el Sermón del Monte, él pone el cimiento para lo que más adelante nosotros podemos considerar como la estructura legislativa de los estados democráticos del día de hoy. Imagínese usted, en un solo versículo, traten a la regla de oro, traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. Así que creo, es un tema que estamos abordando hoy y me pareció interesante también abordarlo en la cápsula y hacer énfasis sobre esto. Si nosotros necesitamos mirar algún modelo de liderazgo, algún patrón de liderazgo, algún personaje ejemplar, ese definitivamente es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el mejor líder de la historia. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos de vuelta para continuar hablando sobre teología bíblica del liderazgo. Eddie, hay que saludar ahí a los hermanos. Por cierto, buen punto en la cápsula, pastor. Yo voto por Jesús, pastor. Voto por Jesús en todas las papeletas. Votamos por Jesús. Así es. Un saludo especial a todos los que nos ven a través del Face, pastor. Así es. Pastor, usted, cuando comenzó esto del Face, ¿usted decía que era pecado también? No. No creo. ¿No? Usted es facebookero ya rato, ¿va? Desde que arrancó casi. No me recuerdo, pero no me recuerdo de cuándo. Como por la pandemia. Antes la gente decía que el Facebook era del pecado, diablo. Pero en la pandemia salían. Conéctense. Los invitamos, hermanos, a nuestra transmisión del domingo por Facebook Live, ¿verdad? Mi respeto, ¿va? Cayeron en la trampa.
Saludos especial a nuestro hermano Juan Alonso, pastor, siempre pendiente. Un saludo. Bueno, por Gracias. cierto, saludo también a todos los que nos ven a través del canal, pastor, nos escuchan en las radios. Así es, un saludo saludo. especial, un abrazo a todos, hermanos. Gracias por estar pendientes. Amén. Por ahí también Audel Noelio, pastor. Así es. Ahí tirando evangelismo el hermano, mire qué bueno. Hermano Ronald Osorio también. Saludos, hermano Ronald. Hermano Así es. Juanito, hermano Douglas Osorio. Así es. Hermano Un saludo. Fili Bustamante también, pastor. También. Nuestro hermano Moy Ramos Salguero, que va a estar un poco triste porque hoy perdió la chavineta ese. Saludos, hermano Moy. Nuestro hermano David Chacón, mire, hermano Eddie. Dice, buenas tardes, pastores. Quisiera, si fuera posible, un comentario con respecto al mal uso que algunos pastores están haciendo del púlpito. Bendiciones y gracias. Bueno, sería de que fuera Lo comentamos despuesito. Es el específico, ¿verdad? Saludo a hermano César Moscoso, Eric Elian. Saludos, hermano Eric. Nuestro buen amigo Edgar Díaz, Así de es. Sabana Grande, pastor. También hermano Juanito dice, hoy se ve un liderazgo vertical y no horizontal. Sí, pues. ¿Quién es más, pastor? Bueno, también está nuestro hermano Saúl Antonio Juárez, pastor, Dios le bendiga, de la ciudad capital. Si no Saludos, estoy mal, hermano. zona 6, ahí por Santa Luisa. Así que Dios le bendiga, hermano Saúl. Gracias por conectarse. También nuestro hermano David Chacón dice nuevamente, estoy de acuerdo que el liderazgo se obtiene por medio del servicio, pero el problema es que algunos líderes ya creen que son la cabeza de la iglesia. Ahí está. Sí, bueno, Ay, sí. Cristo, la iglesia solo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Complejo mesiánico. Complejo mesiánico, exacto. Tenemos también el comentario de Balatasae Zacarías. Saludo. Dice, la verdad que no hay liderazgo al estilo bíblico. Interesante. Bueno, Es exacto. la Gracias, postura. gracias por el comentario. Elizabeth Machorro de Osorio. Gracias por la sintonía. También Daniel Rivera dice. Nuestro buen Mi hermano, amigo, déjeme saludos, dice. hermano en Cristo, Daniel Rivera Vázquez Díaz. Saludo, Bien. Daniel Rivera Vázquez Díaz. Gracias por estar ahí. Mire que me dice, déjeme saludo, hermano. Siempre lo miro ahí, fíjese, y por eso lo molesto en la página de un pastor. Y miro que escribe, y yo le digo, yo lo miro y le digo, yo le respondo, le digo yo. Saludos, hermano Danielín. Gracias por estar ahí pendiente. Muy buen amigo. También nuestro amigo el Chino Arenas, amigo de la infancia, pastor también. Nuestro buen hermano en Cristo también. Saludos, mi hermano. Saludos, gracias por estar pendiente. Así todos, pastor. Muchas por gracias. estar con nosotros. Y como le digo, lo que nos ven a través de los diferentes medios. Gracias por estar con nosotros. Bien, Así hermano. es. Y entonces, cuando hablamos de ese liderazgo trascendental transformador de servicio, ¿sí, pastor? Hacemos un comentario sobre lo que hermano David dice. Ah. Sí, dice, buenas tardes, quisiera si fuera posible un comentario con respecto al mal uso que algunos pastores están haciendo del púlpito. Yo creo que esto va atinado con uno de los comentarios que hacíamos el miércoles pasado, de que de muchas de los flagelos que está viviendo la sociedad hoy en día, el culpable en parte es el púlpito. El púlpito ¿Ya? es culpable ¿Por qué? de tantas cosas. Porque el planteamos, ¿no? púlpito, hablando así hablando de lo que se enseña, lo que se expone en el púlpito, ¿verdad usted? El púlpito ha dejado de ser trascendente, ya ha dejado de tener la importancia que ha tenido en el pasado, ¿verdad usted? Entonces se ha sustituido el púlpito cristiano, digamos, haciendo énfasis sobre la enseñanza bíblica, se ha sustituido por palabrería, por discursos motivacionales y ya carece de texto bíblico, carece de hermenéutica bíblica, de exégesis, ¿verdad? Usted de predicación expositiva que tan necesario es hoy en día, ¿verdad? Exactamente, y yo creo que eso pues ha llevado a la decadencia, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Así es. Y tal vez podríamos dar una aplicación también acerca del mal uso, de que así como desde la perspectiva negativa no se han dicho cosas para que la gente aprenda, se han dicho cosas que no tenían que haberse dicho. Sí. O sea, también. Sí, exacto. Por ejemplo, malas enseñanzas como la que estamos planteando, Sí, ¿no? Entonces, ¿de exacto. dónde se sacan todos esos conceptos de qué? Yo pienso que un púlpito en donde se expone la palabra del Señor definitivamente va a influir en la sociedad. Claro. Sí, va a influir en la sociedad. Claro. Entonces, bueno, es el reto, ¿no? El desafío que tenemos y yo creo que lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros como ministros del nuevo pacto, ¿no? Exacto. La exposición fiel de las Escrituras.
Exacto, madre. Entonces, bueno, tanto que decir al respecto, pero vamos a continuar porque necesitamos también observar el modelo bíblico, Eddie. El Así modelo es. bíblico de que la Biblia nos muestra, así, algunos rasgos específicos de por dónde debe ir ciertas características del liderazgo de hoy. Sí, hoy en día. Y mire, sabe, es muy interesante ver un dato que observaba, fíjese, pastor, acerca de, si no estoy mal, también James McGregor, el cual decía esto. Existe un análisis de que las nuevas generaciones hoy en día, ¿sí?, ya no son generaciones las cuales se sienten cómodas con un liderazgo autoritario. Exacto. Con un liderazgo que les quiere poner el pie en la nuca, como decimos, ¿verdad? Sí. Y que los obligue a no usar el cerebro muchas veces. O sea, sí, o sea, les exigen que deje su cerebro en el bautismo, como decía por ahí en algún momento alguien, ¿verdad usted? Que deje su cerebro en diferentes, en su etapa de conversión, por ejemplo, y que venga aquí a obedecer y a decir amén a todo. Exacto. Porque lo dijo el siervo. La generación de hoy no le gusta eso. Exacto. Y es por eso que nuestras iglesias hoy en día carecen de jóvenes. Sí, fíjense que hay un punto interesante ahorita que estaba y lo estudiando sobre el tema que estamos tratando en la serie. También me di cuenta que, por ejemplo, en el pasado, hermano Carlitos, es el liderazgo mundial, el liderazgo secular, profesional, digamos, empresarial, militar, ha estado dominado por grandes figuras que son demasiado sobresalientes, ¿verdad? Usted Exacto. ya en un pasado Adolfo Hitler, ya hay tantos personajes que se levantaron aún aquí en Latinoamérica, Claro. ¿no? Fidel Castro, que otros podríamos mencionar, ¿verdad? Usted. Impresentables, por cierto, pero... A eso me refiero, a eso Sí. me refiero. O sea, por ejemplo, aquí en Guatemala se habla mucho de, por ejemplo, Jorge Ubico, Efraín Ríos Montt y algunos otros, ¿verdad usted? Entonces, quiera o no, esos patrones de liderazgo Influyen. también influyeron en la iglesia, ¿verdad Claro. usted? Y en algún momento, pastor, escuchaba comentarios de que en ciertas tradiciones evangélicas, el nombramiento de un pastor en una iglesia era el estilo militar. Sí, pues, imagínese. O sea, era el estilo militar. Sí, es que mire, cómo influía la cultura, lo que usted dice. Sí, en aquel sí, sí, tiempo. era lo que yo... ajá. Entonces, nuestras generaciones más antiguas, nuestra gente más adulta, más anciana. Para ellos era algo normal eso. Exacto, que un pastor ordene le gusta. Le venía pero para bien. un millennial, por ejemplo, que nació, entre comillas, en la época de la democracia, o sea, que alguien venga y le quiera exigir cosas sin un sentido, que porque obedecer, porque sí, que porque te estoy Sí. diciendo, porque soy el ungido. O sea, No se va a poder. esta generación no quiere. Ahora, el que en el pasado haya sido así no quiere decir que ese sea el modelo. Exactamente. Sino que cuando vamos al texto bíblico, lo que encontramos no es un liderazgo de poder y dominación. Exacto. Que en medio de eso el Señor se haya movido, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios usa aún las circunstancias incorrectas para que su nombre sea conocido, Sí, ¿verdad usted? sí. Algunos Mire, anuncian yo- a Cristo por contienda, dice Y Pablo. yo le voy a ¿verdad? decir una cosa. Ajá. Y tal vez aquí nos vamos de colada nosotros también. Eso va a ser así. Ajá. Porque somos pecadores. Exacto. O sea, yo creo, pastor, que como dicen algunos, yo creo que nunca vamos a dar una tecla. O que alguien diga, yo sí estoy en una tecla. Yo creo que Sí, nuestra misma es- naturaleza pecaminosa, pastor, nos va a llevar a discrepar muchas veces Sí. en no hacer. Cuando me refiero a dar en la tecla, me No, yo refiero creo- a una perfección y totalidad de lo que implica el liderazgo bíblico, ¿verdad? Sí. Usted. Pero creo que la gracia del Señor sobreabunda, ¿verdad? Sí. Y obviamente con eso no estamos diciendo que tenemos que ir tras la búsqueda del modelo bíblico. No, Por eso lo estamos definitivamente. explicando. Pero yo creo que vamos a tener discrepancia, por lo tanto creo que necesitamos tener esa paciencia y ese amor por los que están al frente, Eddie. Sí, Sí, porque no son gente perfecta. Y eso es otra cosa. No son gente perfecta. exacto. ¿Sí? Ahora, yo creo que una de las cosas, hermano Carlitos,
y lo hablábamos en una reunión de célula el día de ayer, y hablábamos de esto, de que a medida que usted va creciendo, hablemoslo, pongámoslo en el liderazgo, en tema de liderazgo, a medida que usted va creciendo en su liderazgo, usted es más consciente de lo falible que es. Exacto. ¿Sí? O sea, no quiere decir que conforme usted vaya avanzando en su liderazgo, usted va a ser más perfecto. No. Obviamente sí tiene más experiencia, pero usted también es más consciente de cuán pecador es, por ejemplo, ya usted se cuida de emitir juicios que antes quizás emitía fácilmente. ¿Por qué? Porque usted está consciente cada vez más de la naturaleza pecaminosa que todavía está en usted. Yo creo que platicamos menos, pastor. Exacto. Yo a veces lo veo así. Yo miro, buen punto mire, ese. yo tengo mucho tiempo de labor, si lo queremos generalmente hacer no así. te evocaba al principio. Sí, he salido. No sé si a usted le ha pasado. Sí, yo creo que sí. Me arrepiento de un montón de cosas que dije en el púlpito. Mando un saludo a los hermanos del sillón abajo, el sillón arriba, la puente, hierbabuena. Les pido perdón a los hermanos. No, y he ido, ¿verdad? Ustedes que hemos ido últimamente y siempre digo, hermano, yo me arrepiento de cosas que les dije aquí a ustedes. Y los hermanos se miran más cara. No, y sí. ¿Por qué? Porque vamos caminando. Exacto. Vamos caminando y vamos aprendiendo. Obviamente, cuando digo me arrepiento, ¿verdad? De aspectos, ¿verdad? Usted que rodean, ¿verdad? Las verdades bíblicas. Tal vez de los aspectos fundamentales que estamos ahí, porque sí creemos también que si alguien no entiende el evangelio, pues cómo lo va a explicar. Exacto. Pero también me refiero a aspectos de forma, ¿verdad? Cosas secundarias, metódicas, aquellos gritos y exigencias, pastor, que somató el púlpito en algún momento, pastor, ¿no? Sí, yo creo que un par de veces quizás. Eso imagínense. O por lo menos lo pensé. Imagínense, o sea, sí llegamos a un punto de eso. Yo creo que vamos aprendiendo de la gracia del Señor. Y lo que usted decía, la madurez nos va dando mayor luz de lo que soy. Y esa mayor luz de lo que soy me va a llevar a decir, basta, porque no puedo, es que no le voy a decir esto a porque yo también tengo aquello, pues estoy luchando con eso esto. Me refiero, a eso me refiero. O sea, yo no puedo, o sea, no me veo, pastor, exigiéndole ultra santidad a alguien desde un púlpito cuando todos tenemos falencias, ¿verdad? Obviamente en el orden bíblico, ¿no, pastor? Porque tampoco estamos diciendo que tenemos que andar descontrolados por la vida, ¿no? No, pero me refiero a la luz, al estándar santo de Dios. Correcto. Al estándar santo del Señor. Yo creo que es ahí donde la humildad del Señor nos pega, ¿verdad? Y nos dice, es ahí el llamado. Nos recuerda, ¿no? Exacto, que usted decía anteriormente con respecto a la definición de MacGregor, que mutuamente nos ayudamos. Exacto. Usted puede tener 38 años de ministerio. Sí. Y que comience a trabajar un proceso discipular con una persona de un mes. Y puede ser que aprenda un montón de va a aprender un montón de cosas de él. Sí. Entonces yo creo que esa idea, mire, Eddie, en el protestantismo de hoy, esa idea de superioridad no existe. La idea de jerarquía es una idea errada, tóxica para la iglesia. Tóxica. Sí, tóxica. Bueno, antes de ir regresar. Exacto, al texto bíblico. Antes de ir a la resistencia, hermano Carlitos, solo quiero finalizar con este último concepto de MacGregor. El liderazgo trascendente es dinámico en el sentido de que los líderes se comprometen seriamente con sus seguidores, quienes por ello se sentirán elevados y a menudo se volverán más activos, creando con ello nuevos cuadros de líderes. Me llama mucho la atención que uno de los patrones que explica aquí también MacGregor, y que también, valga la redundancia, lo vemos en el texto bíblico, es que el líder no necesariamente hace más seguidores, sino que el líder hace más líderes, ¿ya? El líder está enfocado. Y sabe, hermano Carlitos, hace poco yo estudiaba la filosofía de Pablo, la filosofía del liderazgo de Pablo. Y usted se da cuenta de eso. Pablo está que pierde el sueño porque los creyentes crezcan en madurez. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, ahí está un patrón de liderazgo en Pablo. Ahí también es el mismo patrón de liderazgo que vemos en Jesús. Gente apasionada porque aquellos que estaban con ellos crecieran en madurez, que conocieran más, que se expusieran más a esa luz de la que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Usted? Exactamente. Y bueno, entonces, pero muchas veces lo que vemos en las iglesias hoy en día y en el mundo secular, pues
es normal esto, ¿verdad? Pero en la iglesia también muchas veces lo vemos. ¿Y sabe qué es lo triste? Y siquiera hablamos después de la resistencia a eso. Y muchas veces los pastores se someten hasta un autoflagelo, sí, pues, para tratar de sostener esa imagen inmaculada. Nos llevamos de encuentro a nuestra esposa, a nuestros hijos, sí, y por eso que nuestros hijos hoy en día están decepcionados de la iglesia, del rol que funciona en la iglesia, sí, y lo que menos quieren ser los hijos de los pastores hoy en día son pastores. Es pastor. Pero bueno, después, sí, sigamos con eso después. Les recordamos que estamos hablando de una teología bíblica del liderazgo. Ese es el tema de hoy. La verdad, hemos profundizado en algunos conceptos que nos parecen interesantes de la mano de James McGregor y, por supuesto, comparándolos con algunos puntos del Nuevo Testamento también. Les invitamos a que se queden. Por lo pronto, les presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio acá en Diálogo de Fe y Salvación, en donde pues el Señor nos permite poder compartir con ustedes los distintos fenómenos que hoy en día pues abordan y afectan a los principios y valores bíblicos que pregonamos como Iglesia del Señor. Y hoy queremos hablar de un fenómeno y hasta cierto punto un problema específico que se da siempre en España. Bueno, usted puede decir, bueno, Carlitos, ¿por qué tanto con España? Bueno, como lo hemos dicho reiteradas veces, España y Canadá son dos de los países que son abanderados de la agenda globalista. Una agenda 2030, la cual es una agenda transversal, va desde partidos de una hasta la otra, de una punta hasta la otra punta, desde la perspectiva ideológica. Y España es un claro ejemplo de ello. Yo quiero citar específicamente las políticas públicas de una publicación, ¿sí?, y promoción que está haciendo el gobierno de Almería en España. La ciudad de Almería, ¿sí?, la cual tiene que ver con una campaña de prevención contra la violencia sexual. Y escuche usted de una imagen que sale en las calles de Almería con la foto de un niño, el cual dice esto: si dice no, no es sexo, es agresión. Y dice, el 72.3% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima. Ministerio del Interior 2023. Pero la pregunta es, ¿y si dice sí? Si dice sí no es agresión, sino que si dice sí es consentimiento. ¿A qué queremos llegar con esto? Que estos depravados mentales lo que están queriendo hacer es buscar la vía específica, ¿sí? Y que ya lo dijo específicamente la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, en España, la cual citó textualmente en una conferencia de prensa en donde los niños, las niñas y les niñes tienen derecho, ¿sí? Y lo redijo así, tienen derecho a en consentimiento elegir con quién tienen deseo de tener relaciones sexuales. Esto, simple y sencillamente, hermanos, se llama pedofilia. Es un delito. Esto ni siquiera debería de hablarse, pero como en los documentos de los derechos humanos de la ONU, que específicamente están trabajando en este tiempo, ¿sí?, dice de que los niños con consentimiento pueden con un adulto. ¿Sí? Esta es una gente depravada, hermanos. Y saben, nosotros como iglesia necesitamos hablar eso. Ya deje de tener temor. Ya deje de tener miedo de hablar de esto. Hable de esto en su iglesia. ¿Sí? Hable de esto en su casa. Explíquele a sus hijos. Hable de estos temas. ¿Por qué? Porque esta gente
Está llegando a niveles que ustedes no se imaginan. Están llegando a niveles de promover esta depravación aún hasta en las películas, documentales, caricaturas, documentos y todo lo que usted quiera. Necesitamos estar atentos, ¿sí? Esto da mucho para hablar y para analizar, queridos hermanos, pero es una puerta abierta. O sea, si dice no, es agresión, pero si dice sí. Si dice sí, no hay problema. No hay problema que un adulto quiera acercarse a un niño. ¿Cómo no va a haber problema, señoras y señores? Es el mundo en que vivimos. Da muchos, creo, sentimientos y emociones encontradas al ver estas noticias. Pero tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor y que el Señor nos dé también esa sabiduría para afrontarlos. Que Dios nos ayude, hermanos, pero ánimo. No nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted que Cristo Jesús reina hoy y nosotros somos los encargados de llevar su reino, a pesar de la oscuridad. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros después de La Resistencia. Muchas gracias, hermano Carlitos, ahí por la actualización de lo que está pasando allá por, creo que es el occidente de España, ¿no? Sí, suroccidente, pastor. creo que es. Por ahí, ¿no? Almería, pastor, ¿no? Van a matar a estos. Sí, es una situación compleja y bueno, usted puede buscar información ahí en las redes, en internet y se va a dar cuenta. Un video, hay un joven, usted creo que lo ha visto, también muchos hermanos también lo conocen, que es un creador de contenido, pastor, mexicano, se llama Samuel Adrián. Uh-huh. Que lo hemos visto, ha hecho muchos resúmenes de películas y análisis. Uh-huh. Por cierto, cristiano. Uh-huh. Y hacía un análisis ahorita de la nueva saga de Chucky. Sí. Ya sabe usted que hay un nuevo Chucky. Ajá. Bueno, ya ustedes saben quién es Chucky, ¿no? Y resulta que el director de Chucky es un anciano de 70 y algo de años, homosexual, que tiene un alto deseo por los niños. Sí, pues. Y resulta que Chucky, ahora Chucky, ya no es villano. Ya no es el muñeco. No, hoy Chucky, escuche usted, escúcheme. Hoy Chucky es héroe. Sí, pues. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Chucky se hizo amigo de un niño homosexual y Chucky mató al papá del niño homosexual. Ajá. ¿Para qué? Porque el papá no lo quería dejar disfrutar su... Sí, pues su homosexualidad. Disculpen que no podemos hacer esto así como tan explícito, va por su homosexualidad. Ahora resulta que Chucky es un héroe. Y resulta que Chucky termina siendo novio de un niño. De un niño, sí, pues. O sea, bien. Vamos. Estamos llegando al nivel de que Chucky es héroe. Ahora. Sí, el mundo está al revés, ¿no? Y nuestros papás. ¡Ey! Ahí está el mensaje. Sí. Y tu papá, que no te deja, es el malo. Sí, pues, el antihéroe, digamos. O sea, que los papás son los malos ahora. Sí, pues, sí. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué nivel, señores? Con respecto a eso, hay un libro nuevo que acaba de sacar un escritor argentino joven, por cierto, que se llama Teología Pop. Lucas Magnin. Y, por cierto, si quieren, cómprenlo. Ya está en Amazon y ustedes lo pueden comprar, lo pueden buscar ahí. No sé si está físicamente aquí en Guatemala, pero me llama la atención porque él aborda de diferentes perspectivas. No se olvida ahorita la cantidad de temas, pero él sí, digamos que la línea editorial del libro, por decirlo así, ¿verdad? La línea de contenido del libro habla de que, por ejemplo, las películas, las canciones, la música que está sonando nos está diciendo algo. Exacto. Ya nos está diciendo algo. Y nosotros como cristianos deberíamos ser sagaces. Es que eso tener un oído. A eso es lo que yo ahorita precisamente. Tener un oído fino para saber
para saber, porque la música, las películas, las series de Netflix, lo que está saliendo en la tele, los anuncios, lo que se publica en redes sociales, son síntomas de lo que está pasando en el fondo con la sociedad en la que vivimos, ¿verdad usted? Y nosotros deberíamos ser sagaces para no solo identificar lo malo, sino también buscar puntos de encuentro entre la cultura y el evangelio de Cristo, ¿verdad? Estaba buscando una publicación de un amigo, estudiante, pastor, él, del CTK. Él se dedicó a hacer teología, mexicano. Y él decía esto, que hoy en día la música está dando más teología, oiga, a nuestra gente que la que se da en los púlpitos. Sí, pues. ¿Me entiende? Sí. Nos estamos siendo sagaces. Sí, exacto. Se nos va a ir el tiempo en cantar coritos. Ojo, Exacto. pastores, ojo, líderes. Así es. Necesitamos regresar a las escrituras. Pero Bueno, bien, vamos a la conclusión, pastor. Tenemos se ya un nos par de fue minutos nada más. El tiempo. La conclusión es bastante obvia, Eddie. Sí. Sí. Es que por ejemplo, empleados en situaciones donde solo reciben órdenes, por ejemplo, y de igual manera los miembros de una iglesia que solo reciben órdenes y son ¿qué? Sometidos al poder y la autoridad, son muy pocos los cambios y muy poco la transformación que reciben. Exacto. Sí, no existe esa relación transformadora, sino que existe una relación de sometimiento. Exacto. Yo también creo que una alusión, y que también la hacía nuestro hermano Juan Mellado en los comentarios de Facebook, creo que el liderazgo vertical, más que ayudar, obstaculiza el desarrollo tanto de la iglesia en su forma colectiva, ¿verdad usted? Como del cristiano individual, ¿verdad? Exacto. Obstaculiza su crecimiento hacia la madurez, su desarrollo, ¿verdad usted? Entonces, hubo un tiempo quizás en el que Dios se movió a pesar de las jerarquías, pero lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento y en la Biblia no es un liderazgo jerárquico, un liderazgo mandón, un liderazgo déspota, ya un liderazgo de dominio y de poder. No, vemos un liderazgo que lava pies. Que lava pies. Vemos un liderazgo que entrega su vida por sus amigos. Pastor, un liderazgo que Ese es el apacienta modelo. Exacto. y guía a las ovejas. Que pastorea, que coman. nutre. Que coman. Exacto. Que coman nutre. ellas. Está preocupado por la nutrición de las No ovejas. comen ellos por ellas, Exacto. sino que coman ellas. Alimenta. Que se nutran ellas, Así que es. engorden ellas, Así que es. crezcan ellas, que se reproduzcan ellas. Así es. Tarea del pastor, Así es. ¿sí? No que haga todo por ellas. Gran reto, ¿no? El que tenemos por delante. Dios nos guíe, pastor. Palabras Así es. finales. Bueno, contento de poder abordar esta temática con ustedes. Queremos invitarles a que compartan este contenido, que lo compartan con amigos, con familiares, con su pastor, con la gente de su iglesia. Bueno, con el pastor, a ver, anda en lío. Saludos. Ahí se conectaron unos al final, pastor. Ah, también. sí, sí, Hermano sí. Minor Altán. Sí, Nuestra hermana Noemí muchas Menéndez gracias, también. hermano Saludos. Minor. Y hermano Pablo Ulises Brenes. Saludos. Entonces, hermano. ayúdanos a compartir el contenido. Si usted también tiene la opción de escucharnos en Spotify o en YouTube, también puede compartirlo. Estamos en YouTube, pastor. Así es, les animamos a que puedan compartir. Por cierto. Calidad está ¿cómo se dice eso, pastor? Las figuras, los colores. Ah, sí, De las portadas. las portadas. Sí, buen trabajo. Así pastor. es. Ahí estamos haciendo una labor porque realmente lo que queremos es que esta palabra llegue más allá. Sí, y Tiene varias vistas, por cierto, los videos ahí, pastor. sí, hay algunos. Sí. Tampoco tampoco nos quita el sueño ese tema, ¿verdad usted? Sí, no. Sí, pero definitivamente sí creemos que Dios puede hablar Mire, por medio de... Con una persona vale la pena. Exacto. Así que les invitamos, si usted quiere ser parte, quiere sumarse a los esfuerzos de Diálogo de Fe y Salvación, vaya a YouTube y vaya a Spotify, compartan sus historias de Instagram en su perfil de Facebook y con eso ya estará siendo parte Bien, hermano de Eddie. Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por haber estado hoy. Nítido. Calidad. ¿Todo bien? Sí. ¿A lavar pies? A lavar pies. Qué reto, ¿no? Bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias al Así equipo es. también de Amigos TV, pastor, porque sin ellos... Muchas pues, gracias. Bueno. Gracias no a hemos Elian podido. y Ahí a está hermano David. Vicen también. Están con hermano todo ahí. Elian Belis, miembros es. de Diálogo de Fe y Salvación también. Así es. Hermana Rebeca También. Orellana. Así es. Hermano Edward Pineda. Así es. ¿Quién es más por allá, muchachos? Hermano Gildardo. Hermano Gildardo.
Y todos los que están todos, ahí, ¿no? Mucho más allá. Gracias. Amén. Por haber estado con nosotros. Y siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, Sino también con el silencio. con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.